Bueno, entonces voy a volver a compartir. Vamos a seguir entonces analizando este tema del equilibrio. Vamos a plantear ahora entonces el siguiente caso, cuando ahora lo que se desplaza es la función de oferta. A ver, vamos a compartir. ¿Ya lo ven, chicos? Sí, perfecto. Bueno, disculpen, pero estoy con una taza en la mano. Así que si me corto un poquito porque estoy tomando algo, ya termino. Bueno, chicos, vamos a plantear ahora otro caso. Vamos a plantear el caso en el cual lo que observamos es que en el mercado, partiendo de una situación de equilibrio, se produce un desplazamiento de la oferta hacia la derecha. La función de oferta se desplaza. ¿Bajo qué circunstancias se puede desplazar la oferta hacia la derecha? ¿Una mejora tecnológica, profe? Muy bien, Ailén. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el precio y los factores, Jimena? ¿Puede ser también el precio del bien, profe? ¿Y el precio del bien relacionado? El precio del bien, no. Recordad que un cambio en el precio del bien genera un movimiento a lo largo de la función. En lugar, el cambio del precio del bien relacionado, sí. ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿Tuvo que haber bajado el precio del bien relacionado? Sí, sí, es complementario al que se está ofertando. En cambio, si es sustituto, ¿Aumenta, profe? claro, muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa con el precio de los factores productivos, Jimena, que vos mencionabas? O todos, ¿no? Cualquiera que quiera responder. ¿Que aumenten los precios de los factores productivos? ¿Te parece? Que disminuye el salario podría ser, ¿no? Muy bien, que disminuya. ¿Aumenta o que lo hace más costoso? Tiene que disminuir, muy bien. Disminuya salario, bien, Ailén. ¿Qué tuvo que haber ocurrido con el clima de negocios para que se desplazara la oferta a la derecha? Un buen clima. Correcto, Más mejorado. estable. Claro, tuvo que haber mejorado, ¿no, Ailén? Bien. Bueno, así de paso vamos practicando los conceptos ya vistos. Muy bien. Profe, la cantidad de empresas también Claro, ¿también qué? hacen que aumente. ¿Pero qué tiene que pasar con la cantidad de empresas? ¿Aumentar o disminuir? Aumentar. Muy bien, miren, aumentar. Si vos solo me decís cantidad de empresas y no me decís qué ocurre, no podemos evaluar cómo desplaza, ¿sabes? Sí, sí, profe. Bien. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo más? Bueno, seguimos analizando este caso. ¿Cómo se alcanza el punto de equilibrio? Lo que vamos a ver es que ahora la situación que genera este desplazamiento de la oferta hacia la derecha
va a generar un nuevo punto de equilibrio. Es decir, la economía, el mercado, mejor dicho, no la economía, sino el mercado, va a encontrar en equilibrio nuevamente, pero en un nuevo punto. ¿Por qué? Porque hubo un desplazamiento de una de las funciones. Entonces veamos la siguiente filmina. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá lo que vemos es Profe, que... Sí, disculpe, no sé si se me trabó a mí sola, pero podría repetir porque se me silenció todo. bien. Bien. Entonces, y ahora lo que vamos a ver es esta nueva situación en la cual, como consecuencia del desplazamiento de la oferta, lo que vamos a ver es que el mercado se va a encontrar, se va a equilibrar nuevamente, pero en una nueva situación. La que, como verán ahora en esta filmina, en esta diapositiva, es el punto de prima. ¿Por qué? Porque el equilibrio siempre se tiene que encontrar en la intersección de dos funciones. El nuevo punto de equilibrio se encuentra ahora en la intersección de O2 y de 1, que pasa del punto E al punto E', como consecuencia de este desplazamiento de la oferta hacia la derecha. Se alcanza una nueva situación de equilibrio en E', donde lo que se observa es que hubo una disminución en el precio de equilibrio, porque se pasa del punto de precio a nivel de precio P sub E a nivel de precio P sub E', y se amplía la cantidad de equilibrio en el mercado. Se pasa de QE a QE'. Es razonable ahora que se encuentre el equilibrio a un nivel de precio menor, porque lo que ocurrió fue una ampliación de la oferta. Y la ampliación de la oferta permite que el precio baje. Mientras que entonces se acompaña con una mayor cantidad tanto demandadas como ofertadas, las cuales se van a encontrar en equilibrio en el punto QE'. Inicialmente, ese desplazamiento de la oferta hacia la derecha genera a nivel de precio P sub E un exceso de oferta, medido por Q sub T menos Q sub E. Ese es el exceso de oferta. Si hay exceso de oferta, ¿qué ocurre en el mercado? El precio baja. El precio baja, la cantidad ofertada comienza ahora a disminuir, pero la cantidad demandada comienza a aumentar, hasta que ambas se equilibran a nivel de QE'. Por lo tanto, se alcanza un nuevo punto de equilibrio en E' con un nivel de precio P sub E' inferior al inicial y un nivel de cantidad comercializadas en el mercado mayor. QE' es mayor que Q sub E. ¿Comprenden, chicos? Profe, QE' es mayor que ¿cuál dijo? Que Q sub E. Ah, sí, sí. Comparo las cantidades en los puntos de equilibrio. ¿Por qué? Sí, Porque sí. Q sub T es una cantidad transitoria, es solo para explicar el ajuste. No es una cantidad que permanece relevante en el mercado. Las relevantes son las del punto de equilibrio. Estas son transitorias. ¿Comprendieron, chicos, la explicación? Sí, profe. Bien, gracias, Julieta. ¿Y el resto, chicos? ¿Van Sí, bien? profe. ¿Comprenden? Profe, Bueno, muy bien. Bárbaro. Gracias, Federico, también. Marisabel. Gracias, Cintia, Natalia. Bien. Bueno, y ahora entonces vamos a presentar otro caso.
y es el siguiente. Cuando se desplazan conjuntamente las dos curvas, en este caso, se produce tanto un desplazamiento de la función de demanda hacia la derecha como un desplazamiento de la función de oferta hacia la derecha. ¿Cuál va a ser el punto de equilibrio final? Siempre va a ser el de la intersección de las, en este caso, las nuevas dos funciones. Pero ahora bien, a priori, si uno no ve el gráfico, no puede determinar exactamente cuál va a ser el punto de equilibrio final. Sí sabemos que va a estar en la intersección, pero no sabemos cuál va a ser, porque depende de la magnitud del desplazamiento de cada una de las curvas. Si la demanda ahora se desplaza en esta magnitud, pero si se hubiese desplazado un poco menos, el equilibrio se daría en otra situación. De la misma manera que si la demanda se hubiese desplazado más hacia la derecha, el precio hubiese aumentado más que el de hoy. ¿Entienden lo que quiero decir? Por eso es que cada caso se analiza en particular. En este caso, dados las magnitudes de los desplazamientos que yo reflejé en este gráfico, el equilibrio inicial está dado por el punto E, con precio P sub E y cantidad Q sub E. Comparo con la situación de equilibrio final, E', donde se observa la intersección de la nueva oferta con la nueva demanda. El punto de equilibrio entonces es E' con coordenadas P' y Q'. Ahora bien, dado este gráfico, ¿qué observamos que ocurre con las variables relevantes cuando se pasa del punto de equilibrio E al punto de equilibrio E'? Que el precio disminuye y la cantidad aumenta. Pero vuelvo a repetir, esta situación final de equilibrio depende de la magnitud de los desplazamientos. Por lo tanto, uno no puede determinar a priori qué va a ocurrir con el precio y con la cantidad, si no tiene la situación representada en el gráfico. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Esto sería como la tabla, en realidad, en cierto punto. No es una tabla, esto es un gráfico. No sé a qué te referís. No, los números de la tabla representados en el gráfico. Ah, por supuesto. Son formas alternativas de representación. La tabla es una forma de representación, el gráfico es otra. Las dos contienen la misma información, pero con diferentes representaciones. Profe, ¿y para hacer el gráfico se necesita tabla o el gráfico se puede hacer de forma independiente? Depende vos cómo te familiarices para hacer la representación. Ah, Si claro. cuando tenés una ecuación, si no tenés puntos notables, es más difícil, entonces requerís la tabla igual. Claro, sí, sí. Depende de la Porque, ejecución. claro, siempre la tabla te apoya, porque tomás dos puntos y ya puedes representar cuando son rectas. Sí, claro, pero tenés que tener la función. Obviamente, sí, ¿O es no? la ecuación. Es la ecuación, Claro. claro. Sí, sí, sí. Gracias, profe. De nada, Matías. Bien. ¿Y el resto todos comprenden? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No, profe, por mi parte, Bueno, seguimos entonces. Miren este gráfico.
¿Qué ocurre? Esperen que la voy a hacer más gruesa, así la ven mejor. ¿Qué ocurre, no? Si en lugar de tomar la oferta O2, tomamos la oferta O3. ¿Ven lo que ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? A ver, ¿quién me puede describir lo que ocurrió? Pasamos del punto E al punto E2'. ¿Qué ocurre aquí? ¿Aumentó el precio? Bien, Y pasemos bajó la del demanda. punto E. ¿Cómo? Y bajó la demanda. ¿Por qué bajó la demanda? Yo veo un nuevo punto de equilibrio, E2'. Uno tiene que Sí. comentar qué es lo que pasó con el precio y la cantidad al modificarse el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que vemos acá entonces? Que solo se modifica. Comparamos E con E'. ¿Qué ocurrió con el precio? Se modificó, profe, aumentó. Aumentó. Solo Bien. el precio. ¿Y qué pasó con la cantidad? Quedó constante. Yo la veo un poquito más arriba, ¿no? Que comparado con E, está un poquito más arriba el equilibrio. Comparen E con E2'. Quedó un poquito más arriba, pues no tiene punto acá, pero bueno, se lo puedo poner, si no, a ver, ¿eh? A ver. A ver si puedo acá. No, porque lo tengo que poner, no, pues no importa. ¿Lo ven, chicos? ¿Qué pasa cuando pasa del punto E al punto E'? El precio aumenta y la cantidad aumenta. Muy distinta a la situación cuando pasamos de E a E'. De E a E2', el precio aumenta y la cantidad aumenta. De E a E', la cantidad aumenta, pero el precio disminuye. Por eso ven que lo importante es analizar la situación en cada gráfico, porque la magnitud de los desplazamientos, ven acá O3, se desplaza mucho menos hacia la derecha desde O1 en comparación con O2. ¿Lo ven? Entonces Sí, profe. determina otro punto de equilibrio. Por eso es que yo les decía, a priori, uno no puede determinar qué va a ocurrir con el precio y la cantidad. Depende del análisis que uno haga de cada situación. Porque específicamente depende de la magnitud de los desplazamientos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Yo lo de la cantidad entendí que aumenta porque lo que sería la línea celeste, que sería E2', está más a la derecha. Sí. O el precio aumenta porque puede ser que la recta azul, o sea, E2', arranca un poco más arriba. La recta O3. Sí. E2' es el punto de equilibrio. Ah, no, sí, disculpa. Sería. Ah, ok, ya entendí. No, ya entendí. Vos estás viendo el punto de equilibrio de E, que sería E, y el punto de equilibrio E2'. Y ahí está. Claro, claro. Por Mira, eso les puse... Ah, bueno. Para eso le puse otro color, para que vieran que... Y le puse otra letra al equilibrio. Con esto que les quiero mostrar. ¿Ven que las variables no cambian de la misma manera si uno compara E con E2', que si uno compara E con E'?
¿Eso Sí, se dan cuenta, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bien, ¿todos se dan cuenta? Si no, si lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Sí, profe, si lo puede volver a explicar, Bueno, por favor. sí, cómo no. A ver, y en el chat, ¿cómo andan? Yo ahora voy a volver a explicar, pero quiero saber, chicos, si están entendiendo, a ver. Sí, profe. Gracias, Jonathan. Bueno, espero que entiendan. Acá, con este, gracias, Julieta. Ah, bueno, Marisabel, sí voy a explicar, por supuesto, lo del libro. Bueno, no sé a qué te referís, Cintia. Bueno, ahora veamos entonces con este gráfico. Por eso yo lo que quiero es que me digan cómo van, porque así yo ya sé y vuelvo a repetir. Con esto, al poner una tercera función de oferta, lo único que les muestro es que puede haber tres casos en este, planteé tres casos de situación de equilibrio. Siempre se compara la inicial con las otras. Bien, pero puede haber infinitos puntos de equilibrio. Finalmente yo pongo 3 para que ustedes vean que comparando siempre desde el punto de vista inicial con los otros dos, el punto final depende de la magnitud de los desplazamientos de las funciones. Porque acá bien reflejado que cuando el punto de equilibrio punto E al punto E', perdón, del punto E al punto E2', aumenta, pero el precio aumenta. ¿Lo ven? Miriam, ¿lo ves? Sí, profe, sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo comparo E con E', la cantidad aumenta, pero el precio disminuye con respecto al punto E. Pasa de PE a PE'. Por eso vuelvo a repetir. La situación final de equilibrio queda determinada en la nueva intersección de la nueva función de oferta correspondiente con la nueva demanda. ¿Cuánto se va a modificar el precio? ¿Cuánto se va a modificar la cantidad? ¿Y en qué sentido? Depende de la magnitud de los desplazamientos. Por eso es que cada situación se analiza comparándola particularmente y observando el gráfico. Profe, una consulta. Y de E' a E2', ¿se hace esa comparación también? Si quisiera, sí, pero no voy a agregar por ahora más, porque ese es otro caso. Yo acá quise, está bien, Miguel, lo que vos decís. Si vos comparás el caso que vos decís... Capo, yo lo que veo, solo, lo que yo entendí, ¿no? espera que te planteo lo siguiente. Yo hago estas ahora, porque en este caso planteo el desplazamiento en las dos curvas. Cuando vos analizás de O3 a O2, estás analizando que solo se desplaza la oferta, porque haces todo sobre la función de demanda de 2. Entonces, como yo eso ya lo había hecho, ahora no lo planteé. Me interesaba ver lo de las dos funciones, pero se pueden comparar también. Ah, profe, listo. Claro, yo estaba comparando de E' a E2', por eso no llegaba a entender. Así. Se puede hacer, obviamente, y hay un ahora lo vemos que Miguel ya lo quería analizar también. Pero yo en esta parte, cuando desplazamos una sola, ya lo habíamos visto antes. Entonces yo ahora acá me lo planteaba, yo quería que ustedes presten atención, y la conclusión que le estoy dando es cuando modifican las dos funciones. Entonces, nosotros partimos del punto E. Cuando uno analiza E2', se modifica la función de demanda de D1 a D2 y la función de oferta de O1 a O3. Cuando analizo el pasaje de E a E', D1 se modifica de D1 a D2, pero O1 pasa a ser O2. En los dos casos planteé modificación de las dos funciones, desplazamiento de las dos funciones. Pero es válido también comparar los otros.
¿Quedó claro, Miguel? ¿Vos qué querías agregar? No, eso, lo que, porque digo, si yo comparando, ¿no? Quizás estoy entendiendo mal, pero E' con E2', lo que yo veo que el precio aumentó y bajó un poco la demanda, Bueno, pero vos estás yendo, ¿o ¿vos no? cómo vas? ¿Qué es lo que supones? Por eso siempre te digo, yo no estoy yendo en el sentido que vos decís. Yo estoy yendo de E2' a E', ¿no? Y siempre lo que propuse fue un desplazamiento de la oferta hacia la derecha. Por eso te digo, siempre uno tiene que hacer los Sí, supuestos claramente. Entonces, bajo esos supuestos, las variables se modificaron como indique. Si vos querés hacer otra comparación, es válida, está muy bien, Miguel, pero hay que aclarar sí, que vos estás trabajando ahora en una comparación que implica que la función de demanda no se modifique, porque vos estás trabajando sobre D2, pero que la oferta se contraiga, porque me estás comparando E' con E2'. En el sentido claro, que, por eso vos me decías, aumenta el precio. Si vos vas de E' a E2', es un sentido. Si vas en el otro sentido, te modifica la variable diferente, de forma diferente. claro. ¿Entendés, Miguel? Está bien lo que vos decís, pero si vos pasás de E2', espera que no veo bien, de E' a E2', estás contrayendo la oferta. Es Claro, un caso sí, sí, distinto sí. que yo planteé. Está bien igual, pero es un caso distinto. Por eso yo, para no confundir, vamos de a poco. Ok. Muy bien. Por eso, ustedes pueden hacer, mientras que en los papeles, digamos, cuando uno analiza, dejen claramente los supuestos que están considerando para su análisis, hay muchos análisis. Por eso es que yo les decía de cuál partí yo. Y en base a eso hice la explicación. Si aún quedan dudas, lo vuelvo a repetir. Pregunten, por favor. Miriam, que te veo medio seria. Ahí estás más sonriente. Sí, profe, sí, tratando de entender, pero a veces también después cuando nos ponemos a leer, a entrar más en tema, decimos, esto era. Y por supuesto, Sí. esta es la primera aproximación porque hoy es la primera vez que lo leen, que lo escuchan, digamos, que lo analizamos. Después, Claro, sí, profe. yo mañana les subo los PowerPoint correspondientes. El jueves van a hacer práctica con Carlos. Si a pesar de todo eso queda dudas, me vuelven a preguntar. No hay ningún problema. Lo que yo quiero ver es, bueno, si ahora puntualmente tienen una duda muy importante, plantéenla, no hay ningún problema. Muy bien, Marisabel, si te quedó claro, está perfecto. ¿Y el resto? Miriam ya me dijo que está bien. Miguel me dijo que comprendió. Sí, profesora. Bien. No te escucho, Jeremías. Veo a los chicos por el chat. Julieta, Cecilia, Agustina, Ailén. Le quedó claro. Perfecto. Jeremías, no te escucho. Que yo le decía que de mi punto de vista no sé cómo razonarlo, de qué lugar sería que lo razono. Porque yo miro las tablas y veo que para un lado aumenta, acá para el otro lado disminuye. Bueno, pero entonces, como decía recién, lo que vos tenés que hacer es establecer en qué sentido vas a hacer la comparación y en base a eso ves la modificación de las variables. Yo, cuando estaba explicando, siempre establezco desde dónde a dónde comparo. Entonces vos tenés que decir, comparo este punto, por ejemplo, E con E'. Bien, si comparás E con E', ¿qué pasó con las variables al pasar del equilibrio E al equilibrio E'? A ver, decime.
primero bajó el precio Bien, y subió la demanda. bueno, ok, está bien, eso ya es el planteo original. Se desplaza la demanda hacia la derecha y se desplaza la oferta hacia la derecha. Pero ¿qué pasó con la cantidad de equilibrio de mercado? Al pasar de E a E'. El precio bajó, como bien me decís. ¿Qué pasó con la cantidad? Y hay más cantidad. Claro, la cantidad de equilibrio es mayor en el punto E' que en el punto E. Es Q sub E', que es mayor que Q sub E. Pero acá, como lo que uno analiza es el equilibrio, uno no puede decir aumentó la demanda, no. ¿Qué pasa con el punto de equilibrio? Y en tal caso, ¿qué pasa con las dos fuerzas del mercado? A ver, Federico. El punto E2' está marcado en la intersección O3 y D2. Sí, Federico. De nada, Federico. ¿Quedó claro, Jeremías? ¿Cómo tenés que hacer la comparación? Sí. Gracias, Perfecto. Patricia. Bárbaro. Bueno, muy bien. Sigan preguntando, chicos. ¿Alguno no vio algo, quiere que le aclare algo del gráfico, de lo que fuere? No hay problema. Díganme ustedes, chicos. ¿Quedó claro entonces? No repito nada más hasta aquí. No, profe. Por mi Bueno. parte, gracias. Se entendió, profe, gracias. Bien, por nada. A ver, me pregunta Jonathan. Sí, Jonathan, es así. E2' está un poquito más arriba que E. Por eso es que vos ves que aumenta el precio y aumenta la cantidad con respecto a E. Patricia, ¿y sabes cuál duda tengo también? Sí, El tema que cuando nosotros vemos las tablas tenemos que sacar la deducción perdóname. Esto no es una tabla, es un gráfico. por el gráfico. Vemos el gráfico y nosotros tenemos que deducir por qué pudo haber pasado, por el cambio. Bueno, sí. Sí, yo se lo pregunté eso para practicar lo que vimos en la clase anterior. Sí. Eso surge de estudiar la teoría. Sí, a ver si estoy razonando bien. En el punto E', comparándolo desde el punto E al E', puede ser que hay más cantidad debido a que hay mayores productos, ¿no? Sería, y baja el precio o sube. Mirá, en este caso particular, ¿qué es lo que vemos? Una cosa es determinar por qué se desplazó la oferta o por qué se desplazó la demanda. En este caso, si vos lo que querés ver es E con E2', sin ver las causas de los desplazamientos, comparás qué ocurrió con las cantidades y los precios. La cantidad comercializada en el nuevo punto de equilibrio aumentó. Es mayor la cantidad que se demanda y que se oferta, aunque son las mismas, comparadas con la situación inicial. Y el precio también bajó. Lo que vemos es que hubo una ampliación de la oferta y una ampliación de la demanda. En términos más precisos, ¿por qué baja el precio? Porque para que baje el precio después de alcanzar la nueva situación de equilibrio, la oferta se tuvo que ampliar más de lo que aumentó la demanda, si no el precio no baja. Y si ustedes miran los desplazamientos, es así. Pero hay que entender la situación. No es solo mirar el desplazamiento. Uno siempre mira, primero, ¿no? Digamos, desde el punto de vista matemático. Bueno, esto tiene una magnitud mayor, una magnitud menor, lo que fuere.
pero uno tiene que entender conceptualmente, desde el punto de vista económico, lo que está ocurriendo. Entonces yo digo, la magnitud del desplazamiento de O1 a O2 es mayor en distancia si uno lo compara con D1 a D2. ¿No? Eso quiere decir que, ¿eso qué quiere decir en términos conceptuales? Que la oferta se expandió más de lo que aumentó la demanda, por eso es que el precio cae. Se encuentra un nuevo punto de equilibrio, pero un precio menor. ¿Qué pasa cuando uno compara O1 con O3 y D1 con D2? Cuando uno compara D1 con D2, ve una magnitud de desplazamiento. Con O1, de O1 a O3, ve un desplazamiento de la oferta que es menor que el desplazamiento de la demanda. Eso permitió expandir la cantidad de equilibrio de mercado, pero con un aumento de precios. Entonces hicimos un poquito más profundo el análisis, ¿ven? Comparamos la magnitud de los desplazamientos. Pero eso, bueno, eso es una segunda instancia. Lo que yo quiero que ustedes aborden primero es la comparación correcta de los puntos de equilibrio, como lo habíamos hecho. Esto es a raíz de lo que me preguntaba Jeremías. ¿Quedó claro, Jeremías, ahora? Sí, voy aclarando. Gracias, Patricia. De nada. Cualquier pregunta la pueden presentar, porque es muy bueno tratar de aprender mejor. No sé más. Y que no se queden con dudas. De nada, Jonathan. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere plantear alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo nos conviene leer este tema en la bibliografía? Porque yo sé que está en la unidad 2, pero yo ya la parte de oferta y demanda. Yo sé que después seguía el equilibrio de mercado. Fíjate que lo trata como equilibrio de mercado, Matías, en este capítulo. No recuerdo las páginas. No, ya sé, por eso le digo, yo no leí leí la parte que trata oferta y demanda y no llegué a la parte de equilibrio de mercado. Ok. Por eso, vas a ver que todo este análisis que estuvimos haciendo juntos también lo ven en la bibliografía. Ok. Por eso yo les decía, analícenlo tranquilos y no hay ningún problema. La clase que viene me vuelven a preguntar. No hay ningún problema. Y ahora ya con esta aproximación que hicimos a través del PowerPoint, ya fueron comprendiendo, mejor aún, después lo refuerzan con la bibliografía y nada más, pero si surge alguna consulta, me la vuelven a hacer. Ningún problema, chicos. Gracias, profe. De nada, Matías. Y a todos, ningún problema, chicos. Bueno, y por ahora no hay más preguntas, sigo avanzando con el tema. Entonces, hasta aquí, lo que hemos visto es cómo ajusta un mercado cuando analizamos la situación considerando que hay libertad de precios, ¿no? Libertad en la fijación de precios, no hay ningún tipo de intervención, digamos, por decirlo de otra manera. No hay ningún tipo de intervención en el mercado. El mercado funciona libremente. ¿Sí? Bien. Pero bueno, hoy más temprano me preguntaban, ¿qué pasa cuando hay controles en los mercados? Vamos a ver un poco esa situación. ¿Qué pasa si hay control de precios? Hoy más temprano Jeremías me había hecho una pregunta sobre los precios cuidados. Así que ahora, bueno, vamos a ver un poco esos temas. ¿Qué ocurre cuando hay control de precios? La bibliografía también lo toca, si se refiere a esos temas, así que está todo ahí. Yo lo voy a ir explicando ahora. ¿Sí? Muy bien. Bueno. A ver, ¿saben que les quería comentar algo primero? Como verán entonces, en el caso en que se desplace la oferta y la demanda, ¿no? No hay duda que por detrás, lo que vemos siempre que estamos hablando, ¿no? Y es el problema no central de la ciencia económica, el tema de la asignación de recursos, ¿no? Porque los precios dan señales para lograr una mejor asignación de los recursos y que finalmente, ¿no?
se puedan satisfacer todas las necesidades, ¿no? Entonces, bien sabemos que el productor se plantea, ¿no?, en función de los beneficios que puede obtener de una actividad determinada, cómo asignar los recursos, y por lo tanto, él, ¿qué se responde? Las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué producir y cómo producir? Digamos, finalmente, recuerden que todo esto está por detrás. Hoy más temprano hablábamos de los barbijos, ¿no? Una situación del mercado de los barbijos, y finalmente estábamos hablando de asignación de recursos, ¿no? Y de una mayor demanda de otros factores productivos para poder dar cuenta de una ampliación de la oferta de barbijos, ¿no? Ante el gran aumento de la demanda, ¿sí? Entonces, bueno, por detrás, como les decía, el problema de la asignación de recursos está presente detrás de este análisis, ¿no? Y bueno, con los ejemplos queda claro. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay tres elementos que influyen, tres factores que influyen también en este proceso de decisiones que tienen que tomar los agentes económicos en el mercado, ¿no? Y estos factores son los costos de entrada y salida a un sector determinado, ¿no? De producción, esto se lo plantea más el oferente, ¿no? El productor. Entonces, ¿no? Los costos de entrada y salida a un sector tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cómo hay que establecer contratos, si hay que pagar indemnizaciones, cuál es el capital mínimo que se debe requerir para llevar a cabo un emprendimiento, ¿no? Por otro lado, los costos de las transacciones, ¿sí?, como un segundo elemento a tener en cuenta, y también, por otro lado, los controles de precios, ¿no? Si en el mercado hay control de precios o no. Porque bajo esa situación cambia, dependiendo qué tipo de control de precio haya, ¿no?, la situación desde el punto de vista del demandante como desde el punto de vista del oferente. Y esto es un poco entonces lo que vamos a ir analizando ahora. Cuando uno habla de control de precios, hace referencia a una situación en la cual el Estado interviene en el mercado, fijando ya sea un precio máximo para un determinado bien o un precio mínimo para un determinado bien. Profe, se puso Sí. la pantalla. Sí, ya sé, porque pero ahora se las vuelvo a poner. Gracias, No, Matías. no hay por la duda. No, gracias, por supuesto, gracias por avisarme. ¿Queda claro entonces, chicos? El Estado puede intervenir en el mercado, ¿no? De hecho, nosotros con distintos objetivos, ¿no? Con distintos objetivos, ahora ya lo vamos a ver, ¿no? Y de esa manera puede establecer un precio máximo en un mercado o bien puede establecer un precio mínimo, ¿no? Analicemos entonces cada uno de esos casos de Bien. Vemos esta situación primero. Cuando el Estado establece un control de precios a través de la fijación de un precio máximo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros aquí? Nosotros vemos que hay una situación de equilibrio del mercado. Si el mercado no tuviera intervención, ¿el equilibrio dónde lo encontramos? ¿No lo encontraríamos más arriba? En la intersección, profe. Muy bien. ¿En la intersección de qué cosa, Miriam? De las dos curvas. Muy bien. ¿Y por qué punto lo ven reflejado? ¿Cómo se llama ese punto? De equilibrio. Claro, el punto de equilibrio. En este gráfico el punto E, ¿no? Sí. En este gráfico el punto E. Entonces, si no hubiera intervención, dada la oferta 1 y la demanda 1 de este mercado del bien X, el equilibrio lo encontraríamos en el punto E. Perfecto. Para el cual se determina un precio de equilibrio que es P sub E,
Bien. Por alguna razón, el Estado decide que el precio al cual se va a comercializar el bien X es el precio máximo. AP max, lo llamé. El precio máximo. Como verán ustedes, cuando fija un precio máximo relevante para el mercado, fija el precio máximo por debajo del punto de equilibrio. ¿Lo ven? Para que el precio máximo sea relevante, se tiene que fijar por debajo del precio de equilibrio. ¿Sí? Porque si no, digamos, ¿cuál es la contribución? De esta manera, lo que se busca, ¿no?, de alguna manera, es favorecer la situación de los demandantes. Entonces se establece un precio máximo, ¿no? Por eso el caso clásico, ¿no?, o el caso muy representativo, viendo la situación actual, es ver los precios cuidados, ¿no?, que son precios máximos. Ustedes saben que en la góndola, para ciertos productos, se establece un nivel de precio, que es el de la lista, que es el precio cuidado, que es un precio máximo. Los comerciantes no pueden vender a un valor superior ese producto determinado en la lista, ¿sí? Por eso es que el precio se fija por debajo del precio de equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre cuando el precio, qué es lo que ocurre en el mercado con las cantidades cuando el precio queda fijado al nivel de precio máximo? ¿Qué es lo que leen en el gráfico? A ver, Leandro. En este caso vamos a tener un aumento de la demanda, Queda pero fuera de disminuye la equilibrio. oferta. Bien, estamos en un exceso de demanda entonces, ¿no, Leandro? Muy bien. ¿Qué decías, Miguel, vos? No, que se desequilibra. Por supuesto, el precio, como el mercado está intervenido, al intervenir en la fijación de precios, se fija un precio máximo por debajo del punto de equilibrio y se genera un desequilibrio. Se genera, como bien dice Leandro, exceso de demanda. Bien. Ahora, como el precio es máximo y está fijado por el gobierno o el Estado, y el Estado controla esa situación, el exceso, los oferentes no van a ampliar la oferta, se queda con ese exceso de demanda, ¿no? No se puede satisfacer con un ajuste normal de mercado, de aumento de precios, hasta alcanzar el equilibrio para que aumente la oferta. Esa situación no se puede dar, porque hay control de precios. Y un precio mayor al precio máximo no se puede establecer. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el mercado? ¿Escasez se genera, profe? Yo lo que razono, Patricia, es que llegan a cierta cantidad y de un punto al otro sería la escasez, que no pueden llegar a equilibrar la cantidad demandada. Por supuesto, hay exceso de demanda. Bien, no se llega al equilibrio como pone María Isabel, está muy bien, alguno más que no presté atención, pero habían respondido. Muy bien lo que dice Jeremías. Uno observa el desequilibrio. Hay desequilibrio. Sí, no es que hay, digamos, no hay posibilidad de entrar al mercado si uno no puede vender a ese precio, ¿no? Los que son competitivos quedarán, pero los que no son competitivos no quedan. Por eso es que se mantiene el exceso de demanda. Pero ¿qué se crea en el mercado? ¿Qué se crea en forma paralela? ¿Escasez del producto? Está bien, eso está muy bien, Nicolás. Hay escasez de oferta. Bien. Empieza a faltar Muy el bien. Empieza a faltar el Sí, bien perfecto. porque la oferta no puede suplir la demanda. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Se crean mercados marginales, ¿no? Se crea un mercado marginal. Claro, sí, especulación, como dice María Isabel, no especulación, sí, especulación finalmente, porque, Sí. pero ¿qué es lo que ocurre? Que se creó un mercado ilegal, digamos, que no va por el legal, ¿no? Los mercados negros, finalmente, claro.
Los mercados negros. La producción se canaliza. Ahora, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, un segundito, espera que quiero terminar la idea. Espera un segundito. Entonces, finalmente, ¿qué va a haber? Hay racionamiento en este mercado. Desde el punto de vista del ajuste que hace, se hace estableciendo un precio máximo, el mercado se va a tener que racionar. Y bueno, para esto se puede vender, para otros no se puede vender, ¿no? Esta puede ser una forma. No es lo deseable, porque esto genera ineficiencias en el mercado, ¿no? Empieza a haber colas para demandar los productos, ¿no? Y se puede crear un mercado marginal también, ¿no? Pero bueno, en principio lo que habría que hacer, ¿no? Ante el control es racionar la oferta para que de alguna manera a todos se les pueda vender. Claro, llegue a todos. Claro, ustedes piensen lo que pasa también cuando en otras situaciones, ¿no? ¿No? Ha ocurrido con las guerras, ¿no? Que hay que racionalizar los mercados porque no hay oferta, ¿no? Sí, ¿qué me decías, Miguel? Que pasa algo parecido con el dólar también, ¿no? Cuando, digamos, se restringe la compra legal, digamos, es cuando aparecen los mercados paralelos. Claro, Y se hace otro mercado. eso es lo que pasa con el control. Finalmente, aunque sea un mercado financiero, vos estás controlando el precio. El precio de la divisa es el tipo de cambio, es otro precio más. Y yo digo, claro, y yo digo, digamos, el Estado, que es el que impone esto, o sea, se supone que son economistas, o sea, se supone que saben las consecuencias que trae Pero bueno, esto. Ok, pero cada uno... Digo, porque a simple vista uno lo ve y... Está bien, está claro lo que vos planteas. Primero que acá estamos haciendo un análisis macro. El contexto macroeconómico actual de la Argentina es muy particular. ¿Ustedes ya cursaron historia económica? Sí, Patricia. Sí. Bien. Entonces, si cursaron historia económica, habrán leído sobre el problema estructural del sector externo argentino. ¿Cuál es? Dado los ciclos stop and go. Sí, por la entrada de divisas al país, no Correcto, recuerdo. muy bien, Jeremías, ¿no? El problema estructural del sector externo argentino es la falta de divisas, ¿no? Dada nuestra estructura productiva, cada vez que la economía se expande, hay un aumento de la demanda de importaciones, que cuando no puede ser satisfecha la demanda de divisas que a su vez genera esa demanda de importaciones con lo que se obtiene por exportaciones, finalmente genera crisis de balanza comercial. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Miguel? Cuando vos analizás el mercado cambiario en la situación actual, como te digo, estás analizando un mercado desde el punto de vista macroeconómico. Se saben las consecuencias que traen, depende de una decisión política, y a su vez hay otros elementos por los cuales se están llevando a cabo esas medidas, son por lo menos las que dan las explicaciones. El Banco Central tiene un problema de reservas, la Argentina tiene un problema de deuda externa, la demanda de divisas está muy comprometida, ¿sí? Entonces, dado como explicación algunos de esos conceptos, ¿no? O algunas de esas circunstancias, mejor dicho, uno tiene que entender las medidas que se toman. Lo que ocurre es que hay ciertas, digamos, dependiendo de cuál sea la corriente, ¿no?, que asume cada gobierno, toma una medida como solución o toma otra solución. Que cada uno la puede compartir o no, ese es otro tema. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. No, claro, yo lo que interpretaba en ambos casos, si bien uno es macro y el otro es micro, es que cuando vos querés controlar algo, automáticamente lo que generás es que generás que se abra otro mercado. Correcto, el efecto se logra en el muy corto plazo, muy corto plazo te puede llegar a dar un efecto positivo. Ahora, yo no te puedo dar respuesta de por qué
ven la realidad de esa manera. Es como uno cree que puede solucionar la realidad, Claro, el claro, claro. problema. Así que yo te lo puedo explicar desde el punto de vista económico. Ahora, ¿por qué se toman esas decisiones? Y yo eso no lo sé. Claro. La explicación desde el punto de vista económico, viste, para dar cuenta de lo que ocurre en ese mercado, bueno, hay que ver cuál es el contexto actual de la macroeconomía argentina, cuáles son sus problemas, bueno, y hay distintos, y cada uno puede tener distintas visiones para ver cómo se soluciona. Después, cada gobierno toma su decisión. Claro. Muy bien. Bueno, entonces, volviendo, pero está muy bien que se hagan esos planteos, está muy bien, Miguel, está muy bien, cada uno, después con las herramientas, ¿ven? Cuando uno tiene herramientas para entender la realidad, más que nada herramientas desde el punto de vista teórico, ¿no? Uno empieza a comprender mejor la realidad, para eso estudiamos economía acá, ¿no? ¿Ves que uno, después en la segunda Claro, sí, parte... se empieza a abrir se empieza a Sí, claro, abrir la claro, cabeza muy bien, Miguel. y, La segunda y parte empieza a vamos... entender los desbarajustes, sí, los sí, sí. problemas, un montón de, claro. En la segunda parte de la materia, después que rindan el primer parcial, saben que vamos a ver temas macro. Así que ahí después vamos a poder hablar más todavía de macroeconomía. Así que bueno, mientras tanto seguimos un poco con la micro. ¿Qué les parece? Pero está muy bien que surjan inquietudes y que pregunten. Bueno, entonces. ¿Quedó respondido, Jeremías, lo que vos hoy más temprano me habías preguntado sobre precios cuidados? Sí, sí, lo entendí perfecto. Muy bien, porque por eso yo te dije, dame tiempo para llegar hasta el final de la clase, que ahí ya íbamos a tener más herramientas para entenderlo. Uno capaz que piensa que un gobierno te ponga precios cuidados es como un bien que te hace, pero en realidad él está haciendo un daño a las empresas. Lo que yo razoné de mi punto de vista. Pero bueno, depende de quién lo vea, ¿no? Por supuesto, eso ya va más allá de la economía. Nosotros acá planteamos las herramientas económicas. Después uno verá, ¿no? Y cada uno sacará sus conclusiones. Bien. Bueno. Entonces, queda claro entonces que el establecimiento de un precio máximo, ¿no?, genera exceso de demanda, el bien entonces comienza a escasear, y es necesario que los oferentes no racionen entonces el bien entre los demandantes, ¿no? Lo que ocurre es que uno no es deseable el racionamiento porque van a quedar demandas sin satisfacer, y puede generar algún otros problemas como colas, generación de mercados marginales, entre otros problemas, ¿no? A veces en los supermercados ponen que cuando hay una oferta de algún precio máximo, que solo pueden llevar 2 unidades. Claro, ese es el racionamiento, Restringen, Claudia. claro, Claro, restringen. lógico, eso es, exactamente. ¿Por qué? Porque no se puede satisfacer toda la demanda, justamente. Claro, Muy profe, eso bien. es lo que yo le decía antes, de que la Ajá. gente llegó a un punto que se llevaba de a cajas y ahora pusieron, como por ejemplo, te tenés que llevar 2 unidades o, no sé, Está bien, 5, por ejemplo. correcto, pero vos habías hecho otro planteo hoy, no era con control de precios. El análisis que hicimos hoy de los barbijos era en un mercado libre, lo que ocurre es que se había producido una situación excepcional. Ahora acá estamos analizando una situación con precios máximos. Ah, sí, sí, sí. Está bien lo que me decís, pero no es lo mismo que lo que vimos hoy más temprano. Claro, sí, 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 perdón. Bien. Bueno, ¿y cuándo se pueden utilizar estos controles, no? ¿Para qué se pueden, cuál sería, por ejemplo, el objetivo de establecer un precio máximo finalmente, ¿no? Uno de los objetivos puede ser, en este caso, si uno mira hoy en día, se utiliza como una herramienta de política antiinflacionaria, ¿no?
por eso se hace control de precios, eso por un lado. También lo que se busca es que, dado en un contexto inflacionario, si hay control de precios, ciertos productos que satisfacen las necesidades básicas estén accesibles a la población con un precio menor que el de equilibrio, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no?, establecer un precio máximo es como no poder permitir que tenga acceso a bienes de necesidad básica a través de un precio menor, que el que se establecería según el libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos objetivos también. Uno puede ver que cuando usted pregunta por qué se establece el precio máximo, y bueno, puede ser, por ejemplo, solo dos explicaciones. Bien. Veamos ahora, ¿hay alguna pregunta más, algo más que quieran saber sobre este tema o que no haya quedado claro? Profesora, también comenta el texto que puede suceder que este control de precio beneficie a algunos y a otros no. Ah, sí, por supuesto, lógico. En la medida que se racione, quizás algunos se venden, ¿no?, pueden comprar más de lo que quería comprar, pero si otro quería comprar más, aún más de lo establecido, se dice que puede llevar dos unidades. El que quería llevar 3 se ve perjudicado, pero el que quería llevar 1... Pero también tiene, digamos, un criterio político beneficiar, sin meterme en política obviamente, sí. Beneficiar a ciertos grupos, o sea, de edades estoy hablando, ciertas edades o cierto grupo de... Sociales son, ¿no? Políticos. Claro, sociales, totalmente sociales, sí. Claro, sí, porque a veces los individuos, por ejemplo, la fijación de precios máximos es una política que también, bueno, lamentablemente en nuestro país existe, ¿no? Dado los niveles de pobreza que existen en Argentina, ¿no? Si uno quiere favorecer a los individuos de menores ingresos, establece precios máximos para los bienes de la primera necesidad, porque si no, su ingreso no les alcanza para poder comprar los bienes. De alguna manera, de esa forma, uno está subsidiando a esos, ¿no? El Estado está subsidiando a ese grupo de individuos, ¿no? Y como decía también, no me acuerdo si fue Jeremías o Miguel, que también se pueden ver beneficiadas ciertas empresas. Lo digo desde el punto de vista de tener un stock determinado, es lo que se me ocurre. Sí, garantizado con cierto precio, claro. Depende de cuál sea, pero está bien, depende de cuál sean sus costos, cuál sea el nivel de precio que se fijen, y bueno, igualmente uno ya conoce cómo pueden ser las respuestas, ¿no?, de los empresarios ante estas situaciones, ¿no? Le modifican no sé, en 10 gramos la cantidad que contiene el producto y ya deja de estar en precio cuidado y lo puede vender de otra manera, ¿no? A ver, Leandro, ¿qué pone? Para esas medidas son temporales, no son la solución, además terminan perjudicando a las empresas de inversión. Sí, estas medidas, como yo decía, sí, tienen resultados en el corto plazo, no pueden perdurar mucho tiempo. Hay que combinarlas con otras medidas, ¿sí, Leandro? Está bien lo que comentas. Muy bien. Profe, le hago una consulta que es algo que... Sí. No sé si quiere seguir, se lo hago después a la consulta. Tenía algo que ver con esto, pero... Dale, no, decímela y yo después sigo con esto. A ver. No, con respecto a las medidas, ¿no es cierto? Vio que, bueno, hace un tiempito estaban con el tema de que cerraron la exportación de la carne, ¿no es cierto? No se entendía, o sea, no era muy claro el tema de por qué cerrar la exportación de un bien que es el que ingresa divisas al territorio, ¿no es cierto? Entonces, digo, ¿para qué cierran la exportación? Para que, digamos, los grandes frigoríficos se vean obligados a, para que no se le eche a perder la carne, tener que rematarla en el mercado local, o ¿cuál es
Y bueno, O pero sea, no entiendo cuál era la medida. está bien, pero ¿cuál era el objetivo cuál es la explicación que te dio, Miguel? Tenés que verlo ahí. Vos, la explicación que te dio es, ¿no? Es decir, vos, el bien que producís, lo podés producir para el mercado local o para el Sí, mercado externo. Lo que se establecía es que con las exportaciones, dado que ahora, si la exportación, en otras palabras, si la exportación es conveniente, vos reducís la oferta en el mercado local para mandarla al mercado externo, para venderla en el mercado externo. claro, Entonces, lo que se veía claro. que eran los precios en el mercado interno estaban creciendo considerablemente para la carne. Entonces, ¿qué se hizo? Restringir la oferta que se destina al mercado externo para destinarla al mercado interno. Y de esa manera, si vos ampliás la oferta, ¿qué esperás que ocurra con el precio en el mercado interno? Claro que empieza a bajar. Baje, muy bien, Miguel. Y de esa manera, ¿qué lográs? Dejás de presionar a través del precio de la carne en el índice de precios. Porque acá el problema es la inflación. Claro, pero yo como, digamos, digamos, dueño de un, vamos a decir, ¿no? Que no lo soy, ¿no es cierto? Guardo las carnes en la cámara, las mando afuera. Y bueno, que está Digamos, bien. si Las respuestas pueden ser diversas. Por eso es que también vos viste que todo esto está muy reglamentado. Por ejemplo, la cuota Hilton se dejó, no sé qué otra cosa. Pero bueno, y también cuando habían permitido cierta exportación, habían establecido bien qué y que no, porque los que son más sensibles al claro, mercado interno no se exportaban. Por eso también se hace todo un análisis, no es que, bueno, viste, está todo, se estudia primero y se ve. Y después finalmente no dan los resultados acabados. Que puede haber productores que tengan ciertas conductas, que puede haber productores que no estén satisfechos. Sí, sí, todo eso ocurre, yo lo entiendo. Pero son las medidas que tomaron. claro, sí, sí. Leandro acota también, pero no bajó nada y el precio de la carne aumentó un 80%. Y está bien. Después por eso, depende también de la respuesta de los agentes económicos, de cómo finalmente en las mismas Sí, hay un montón de carnicerías se factores que maneja el influyen. stock, porque después ¿qué Claro. ocurre? En las carnicerías, por ahí pensando que no van a recibir, también un poquito se guardan para el día siguiente o para otra vez. Hay racionamiento porque quiere satisfacer a toda su clientela que por lo menos se lleve un poquito. Hay distintos factores. El mercado va reaccionando. Claro. Nosotros analizamos los conceptos desde el punto de vista teórico para que después, muy bien, surjan estas preguntas, como les decía, y ustedes analicen y vean. Está muy bien. Perfecto. Espero que te haya quedado claro, Miguel. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces, voy a referirme al último punto aquí, que es cuando se establece un precio mínimo. El caso del precio mínimo se observa en el siguiente gráfico. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? Que si bien en el mercado el punto de equilibrio se encuentra a un nivel de precio P sub E, el Estado interviene y fija un precio mínimo superior al precio de equilibrio. El precio mínimo es relevante cuando se fija en un nivel superior al precio de equilibrio. Si no, no es relevante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, estableciendo un precio mínimo, se quiere favorecer a los productores del mercado donde se fija el precio mínimo. ¿Por qué? Porque por el bien que están ofertando, se está pagando ahora un precio mayor. Ahora bien, ¿qué genera esta situación de precio mínimo? ¿Qué ven aquí ustedes en el gráfico? ¿Puede ser, profe, que la demanda baja? Muy bien, la demanda se retrae, no es que baja porque, digamos, Sí. disminuye en términos de cantidad para que no genere confusión. Muy bien, como dice Leandro también, otra forma de verlo es diciendo que genera exceso de oferta. Muy bien. Muy bien.
¿Por qué? Porque, claro, a un precio mayor del equilibrio entran al mercado aquellos productores que a precio inferior no eran competitivos, pero también, como dijeron, que no escuché quién fue que habló, pero dijo que se retrae la demanda, disminuye la cantidad demandada con respecto a la situación de equilibrio. Aumenta la cantidad ofertada respecto a la situación de equilibrio, pero disminuye la cantidad demandada respecto a la situación de equilibrio. Se genera un exceso de oferta. ¿Comprenden, chicos, hasta acá? Sí, profe. Y Muy bien. profesora, disculpe. ¿Qué pasa? ¿Sí? Disculpe. ¿No? Porque Decime. a veces le digo yo como compradora, ¿no? Cuando voy a hacer los mandados, hay muchas veces que la gente no logra entender esto. No todos lo saben, por ejemplo, porque uno dice, bueno, voy a ir a buscar el precio mínimo, pensando que es un precio de costo, que es un precio que nos dejan en el mercado. No, pero espera, pero me parece que fíjate, no confundas términos, ¿no? Acá estamos hablando de un precio mínimo desde el punto de vista de la intervención, ¿no? Es decir, que haya un Estado que fije un precio mínimo para vender un producto, ¿no? Pero por por lo que eso. No, pero creo que está bien, por lo que vos me decís cuando no hay distintos agentes económicos que van a buscar un precio mínimo. Interpreto ahí que lo que quieren comprar es al menor precio posible del mercado. Esto es otro tema. Ah, está bien. Porque cuando decís yo busco un precio mínimo, no es que está buscando este precio mínimo, este es otro concepto. Claro, está bien lo que usted me dice, profesora, disculpe. No, porque a veces para que no asocien, está muy bien, Claudia, porque así queda claro el concepto. Claro. Acá lo que uno está viendo es el establecimiento de un precio mínimo como una intervención del Estado en el mercado para fijar un precio. Está controlando, pero en vez de establecer un precio máximo, establece un precio mínimo. Y, profe, gracias, profesor. De nada. ¿Cómo, Agustina? No te escucho bien. Espera, Agustina, más fuerte. ¿Qué ejemplo puede ser cuando el Estado pone un precio mínimo? Claro, por ejemplo, si quiere favorecer la producción de un determinado cereal, ¿no? De trigo, por ejemplo. Entonces, para favorecer a los productores de trigo y se vean más incentivados a producir, dice el mercado de trigo se va a establecer un precio mínimo. Pero claro, por otro lado se desincentiva la demanda. Claro, de que menos que eso no se lo pueden pagar, así sería. Claro, a menor precio no se puede vender. A menor, sí. ¿Puede ser que fomente la competencia también, profe? Depende del lado que se lo mire. Mira, los controles de precios no, siempre que la competencia tiende a darse en forma libre, la competencia no se da si hay control. El control siempre es una medida para regular. Vos regulás un mercado haciendo un control. Que tengas buenos resultados, que los resultados perduren en el tiempo, eso ya es una cuestión de mercado, de momento, ¿no? Y de comportamiento propio de los agentes económicos. Porque como bien dijimos en la primera clase, uno finalmente tiene que experimentar en el mercado para ver cómo van a reaccionar los agentes económicos ante distintas medidas. Sí, se entiende, profe. Entonces, decime. De que, no sé, hay ciertas empresas de diferentes magnitudes o microempresas que venden un mismo producto, pero a veces al ser la empresa más grande y al comprar en mayor bulto, obtienen mejores precios y lo podría dejar a un precio mucho más bajo que otra empresa, que una microempresa, por ejemplo, que no compra la misma cantidad y no tiene los mismos descuentos y siempre le fijan un precio mínimo. Pero a mí me parece un ejemplo para lo que decía la otra compañera, no recuerdo el nombre. Claudia. Y usted por lo que acaba de explicar es cuando el Estado pone, como decíamos, el precio mínimo que se puede vender ese producto, no la empresa. No sé si estoy equivocada, capaz estoy equivocada yo. ¿Cómo? No entendí bien cuál es el planteo, a ver.
Claro que si no, yo lo que voy es que poner, no sé, yo me dedico a vender pintura, ¿no? Y yo hay una empresa que no es una ferretería que compra pintura también. Y la ferretería se pone a vender al costo de la pintura. No le gana plata. Sí. Y no respetaría el precio mínimo establecido. ¿No serviría para esto? ¿Cómo para esto? Para el precio mínimo, ¿no se debería influir en esto? ¿El precio mínimo no determina esa situación? Sí, por eso te digo, puede ocurrir. El tema es, uno que considera. Nosotros estamos analizando acá un caso teórico. Vos suponés que hay libertad de mercado, pero por alguna razón se interviene el mercado de trigo, ¿no? Entonces, si interviene el mercado de trigo, se fija un precio mínimo. O el de las pinturas, el que te guste, no importa. ¿No? Ahora, si después los agentes económicos no van a respetar la ley, o los productores no van a respetar la regla de juego, y van a vender a otros costos, y bueno, eso ya es otro tema. Okay. Lo que ocurre es que, no es el planteo que estoy haciendo yo acá, ¿no? Claro, la realidad lo pueda mostrar, estamos de acuerdo, Matías, pero como te digo, nosotros acá estamos viendo por ahora conceptos teóricos, para después poder interpretar bien lo práctico. Concretamente, el concepto teórico es, vos fijás un precio mínimo superior al precio de equilibrio, para favorecer a los productores de un bien determinado. Eso genera una ampliación de la oferta, pero una contracción de la demanda, del nivel de cantidad demandada. Por lo tanto, se genera un exceso de oferta. Ese es el punto como analizamos nosotros la teoría. Ahora, que después, en la realidad, haya otros comportamientos para no respetar el control. Bueno, vos podés en el mercado ver otra situación. ¿Entendés? ¿Distinguís lo que quiere decir, Matías? Sí. Porque como vos decís, que después el otro no respeta y lo vende al costo, y bueno, eso ya es otra situación. ¿Te das cuenta, Matías? Sí, completamente. Es muy, que por ahí, que quizás, ¿no? Es razonable lo que vos me decís, y bajo diferentes circunstancias, uno lo puede llegar a ver en el mercado. Pero bueno, pero es otra situación. Está muy bien que la plantees. Pero nosotros, digamos, esta es la herramienta y lo que vos generás cuando estableces un precio mínimo desde el punto de vista teórico. Ahora, cualquier control, ya sea que se establezca a través de un precio máximo o se establezca a través de un precio mínimo, es una intervención al funcionamiento del mercado. Por lo tanto, puede generar otros incentivos como desincentivos, ¿no? Y por eso uno ve distintas reacciones, y por eso mismo, recién hablábamos, ¿no? Decíamos, ¿qué ocurre cuando se establece un precio máximo? Y hablábamos de racionamientos, ¿no? De mercados marginales, ¿no? De distintas situaciones. El ejemplo de un precio mínimo, por ejemplo, va a ser cuando uno fija un nivel de salario mínimo superior también, ¿no? Como otro caso, a nivel de salario de equilibrio, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, este ejemplo también está en la bibliografía, ¿no? ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, sí, puede generar exceso de oferta en la medida que haya empresas que no puedan pagar ese nivel de salario. Por lo tanto, la demanda de trabajo se retraiga, por ejemplo. Sí, se lo entendió, profe, ahí lo entendí. Gracias. Perfecto, de nada. Así, profesora, como se restringía en el exceso de demanda, en el exceso de oferta, como bien dice el texto, al haber, puede ocurrir que haya acumulación de producción. Entonces, Sí, por eso el exceso... Claro, lo del stock se acumula porque hay exceso de oferta. Claro. No hay duda. Entonces, bueno, si se acumula, ¿no? Puede ser entonces que surja un mercado también marginal donde lo quieran vender a un precio menor, porque a ese precio no se vende. No se vende todo, se vende una parte. Muy bien. A ver, ¿cómo sigue el chat? A ver, ¿cómo han comprendido todos? ¿Cómo ven esta situación? Sí, profe, se entendió. Bien, gracias, Agustina. ¿El resto? Por ahora todo bien. Profe, una pregunta. Sí, Aileen. ¿Puede establecerse simultáneamente, digamos, un precio mínimo y un precio máximo? No.
No, Ailén. Ah, o sea, de acuerdo a un determinado caso se establece o un precio mínimo o un precio, Claro, máximo. porque no, date cuenta que el precio mínimo trata de favorecer a los oferentes y el precio máximo a los demandantes. Entonces, se tiene que plantear un objetivo, hay una situación clara en el mercado que te lleva o bien a uno o bien a otro que les favorece, pero a los dos juntos no se puede. Ah, está Son bien, esa era la duda opuestos. que tenía. Es incompatible eso, ¿no? Son opuestos, porque uno es exceso y el otro es restricción. Son incompatibles, Ailén. Sí, ahora entendí, profe, gracias. Bárbaro, bien. Se entiende, me dice Cintia, muy bien. ¿Y el resto? Sí, profe. Bárbaro, gracias Miriam. Sí, profe. Bien, gracias Jonathan. Muy bien. Bueno, ahora entonces, en estos minutos que nos quedan, voy a ir presentando el caso. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a trabajar con un caso de aplicación de los conceptos teóricos a la práctica? Un caso teórico, así vamos a ir hablando un poquito de eso. Con esto hoy ya he concluido este tema de equilibrio de mercado. Como ya les dije, mañana o pasado subo el material de PowerPoint, ya saben cuál es la bibliografía, y el jueves tienen clase con SAC. Así que ahora vamos a ir viendo, vamos a hablar un poco del caso, ¿no? De este caso teórico, ¿no? Que vamos a ir planteando para aplicar todo, perdón, al revés, de este caso práctico, mejor dicho, ¿no? Que vamos a plantear para ver todos estos conceptos, pero aplicados un poco más a la realidad. Aparte veo que a ustedes les gusta eso de ver un poco más la realidad. Entonces, vamos a hacerlo vamos a verlo un poco así todos juntos, ¿no? Esto del análisis de la teoría en un caso particular. ¿Para eso qué vamos a plantear? Lo que vamos a plantear es que vamos a trabajar con una empresa, ¿sí? Con una empresa que la vamos a ubicar en un lugar determinado, vamos a decir que vamos a trabajar el caso de la fábrica textil, ¿no? Esto del análisis de caso es, a ver, les voy planteando esto, si lo ven. Sí. Les voy a compartir. ¿Lo ven, chicos? A ver. Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Bien, vamos a ir trabajando con este caso, que lo vamos a ir planteando. Cuando tengamos un ratito así, lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? ¿No? Aplicar, ¿no?, los temas vistos en clase a un caso, el que se irá construyendo a lo largo del curso, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a plantear nosotros? ¿Cuáles son las características de nuestro caso? ¿No? El caso que nosotros vamos a ver es el de una empresa mediana, ¿no? Obviamente ficticia, no es algo que vamos a ir inventando entre todos, ¿no? Yo puse algunas líneas directrices para que todos analicemos lo mismo, ¿no? Entonces trabajamos con una empresa mediana del suroeste del Gran Buenos Aires. Es una fábrica textil que produce pulóveres y pantalones, ¿no? Es decir, pullover es el producto más vendido, ¿no? Entonces digamos que a veces, ¿no?, en forma complementaria puede fabricar pantalones, dependiendo, ¿no?, cómo va el mercado, ¿no? Y de distintas situaciones que iremos analizando. El destino
del producto es el mercado interno y también el mercado de algunos países americanos. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que esta empresa, ¿qué hace? Vende en el mercado interno y exporta. Y exporta, muy bien Miguel, y exporta, claro, y exporta. Perfecto. Bien. Bueno, ¿comprenden? ¿Ven? ¿Dónde va a ser nuestra empresa? Ahora somos muchos acá, nos tenemos que poner de acuerdo para dirigir la empresa, ¿eh? Nada de pelea. Vamos a ir de a poco entonces. Ah, por suerte la vi a Miriam sonreírse, menos mal. Porque digo, a esta altura ya me queda poquito, pero bueno, me gusta aprovechar con ustedes. Los tengo solo un cuatrimestre, así que mientras puedo les enseño todo lo que puedo. Aparte les gusta a ustedes aprender, me he dado cuenta. Los felicito. Hacen lindas preguntas. Bueno, veamos un poco más. Unos minutitos más y por lo menos lo estamos planteando. Bueno, si empezamos por los temas que nosotros hemos visto, ¿qué fueron los primeros temas que vimos, no? Vimos los temas relacionados con la micro y la macro, ¿no? La definición de ciencia, vimos un poquito esos temas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que tanto, claro, el análisis micro como el macro ayuda a tomar decisiones empresariales, ¿no? Todas las preguntas que hoy me hicieron, realmente ustedes me las planteaban hoy como si fueran comerciantes, o como si fueran empresarios, o como si fueran un empresario que quiere, ¿no? O un individuo particular que, por ejemplo, quiere irse de vacaciones y me planteaban hoy sobre la situación del mercado de divisas, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a restringir al caso de una empresa que produce, ¿no? Entonces, ¿cómo puede influir tanto el contexto macro como el contexto micro para dar cuenta de las decisiones de la empresa? En el entorno micro, ¿qué tiene que decidir respecto a la producción, los costos, qué tipo de demanda enfrenta, si hay competencia, qué tipo de mercado, qué pasa con el mercado de los factores productivos, hay intervención del Estado, no hay intervención del Estado? Bueno, esas son las situaciones que uno plantea desde el punto de vista del entorno micro, ¿no? Y desde el punto de vista del entorno macro, lo que hoy ya les he un poco planteado. No hay duda que el entorno macro, hay macro, ¿no? Y también obviamente las micro, ¿no? Pero para una empresa también. Una empresa se desarrolla en un contexto macro determinado. No hay duda que un empresario va a tener en cuenta, y más que nada en este caso, que exporta. ¿Qué les parece? ¿Va a ser importante tener en cuenta lo que pasa con el tipo de cambio? ¿Si hay impuestos a la exportación en este tipo de empresas? Sí, por supuesto. Claro, muy bien, por supuesto. Lo tenemos que tener en cuenta. Las reglas de juego, ¿no? La política económica. Disculpen. La política económica, un montón de situaciones hay que tener en cuenta, ¿no? La política internacional, ¿no? Y después ver los impuestos, ¿no? Por ejemplo, que graban las operaciones, como les decía, y si hay subsidios también, si se puede favorecer, si hay algún acuerdo comercial con algún país americano particular y eso favorezca la situación, cuáles son las reglas de juego en el mercado interno también, ¿no? Si hay controles de precios, si no lo hay, si para importar insumos es libremente o hay alguna restricción, ¿no? Esto entonces son los elementos que tenemos en cuenta cuando analizamos este análisis, ¿no? Desde el punto de vista micro y macro de la empresa. Y después, ¿no? Lo que también vimos en estas clases fueron los temas referidos a los conceptos básicos, ¿se acuerdan? Y por lo tanto, acá lo pongo un poquito más, ¿no? Aquí ya lo hacemos la próxima clase, esto,
vamos a definir cuáles son los insumos de la empresa, que utiliza la empresa, mejor dicho, para llevar a cabo su producción, cuáles son los factores de producción que utiliza, porque para ver de alguna manera cuál es la frontera de posibilidades, ¿no?, que se le brinda bajo esta situación. Bueno, chicos, por hoy entonces nosotros dejamos aquí, por lo menos avanzamos un poquito y ya conocemos cuál es la empresa con la que vamos a trabajar. Les dejo que tengan una buena semana, nosotros nos encontramos el lunes aquí en el aula virtual. Que sigan bien, chicos, hasta luego. Bueno, Gracias, profesora. Chao, Buena semana. hasta el lunes. Gracias, adiós, hasta el lunes, gracias a ustedes.